El bombón, Freddie Mercury, el Cochala de oro, nuestro Capi, Manfred Reyes Villa, aquel hombre con una historia más que interesante, aquel señor del bigote que causó mucha polémica y mucho revuelo social, pero también ese hombre del que nacieron masas, cariño y sobre todo aceptación de un pueblo. Odiado y querido, es necesario analizar su figura. Quédate conmigo que analizaremos al prospecto de Manfred, aquel señor, aquel capitán, aquel candidato que va a dar mucho de qué hablar en estas próximas elecciones. Analizaremos lo bueno, lo malo y su postura política. Esto es Generación, analizando personajes políticos. El día de hoy, Manfred. Nacido un 19 de abril de 1955, viene de una familia militar. Su padre fue un alucido militar en las épocas de García Meza. Su padre fue ministro de ese periodo dictatorial. Manfred Reyes Villa estuvo siempre en las esferas más de arriba, por así decirlo, de los sectores militares. Siempre tuvo una gran admiración a su padre haciendo este ejercicio, y es por eso que él toma la decisión de entrar a la vida militar. Algo interesante que agregar sobre su padre es que él fue muy importante a la hora de la captura del ex guerrillero Che Guevara. Estuvo partícipe en las expediciones que fueron a buscar y capturar a este personaje que entró a tierras bolivianas para consumar una revolución comunista en ese entonces. Pues como lo habíamos dicho, esa gran admiración que él tenía desde muy joven hacia su padre hizo que él esté sumergido en este mundo de lo militar, en este contexto militar, y eso hace que decante para formarse para ser militar. Llegó hasta la condecoración de capitán, donde en ese punto de su vida, a mi parecer, él dijo tal vez esa no era su vocación realmente, y lo que hizo después fue ir a Estados Unidos a hacer una maestría en administración de empresas y se volvió empresario. Pues ahora vamos a ver sus inicios políticos. Manfred, como ya lo dije antes, el 86 deja la carrera militar totalmente para dedicarse a la empresa y a los negocios. Pues llega en 1990 otra vez a Bolivia para ser concejal por el ADN y asumió la alcaldía haciendo un pacto con el MBL, que es el Movimiento de Bolivia Libre, que es un movimiento liberal de izquierda. Como podemos apreciar, la vida de Manfred, a mi gusto, siempre ha estado en esferas de poder político. Como bien lo vimos, su padre fue un hombre importante en una presidencia militar, en una dictadura militar. Y creo que Manfred adoptó eso como alguien que siempre estuvo sumergido en estos grupos de poder. En 1993 crea el NFR, su agrupación, Nueva Fuerza Republicana. Es un proceso curioso del nombre que se le da porque NFR hace alusión a su nombre, Manfred, NFR. Esto me da a entender un poco su nivel de caudilismo o un poco su culto a la personalidad que desde ya sus inicios políticos él iba implementando. Pues él en su época más arraigada en los 90s con la política logra ser 4 veces alcalde. Es de criticar porque a lo largo de su vida Manfred fue haciendo pactos con figuras ideológicamente distintas. Como ya lo había dicho, él hizo un pacto con el MBL, un movimiento que es de izquierda netamente. Él, habiendo empezado su vida política desde lo más profundo de la derecha conservadora con el ADN, pues es un poco camaleónico políticamente, si lo puedo decir así, porque no representa una figura con idea política, sino que puedes hacer pactos con cualquiera, algo que hoy en día se le critica bastante. Están en un bloque opositor, pero también teniendo ciertos guiños con el oficialismo de Luis Arce. Ahora abarquemos su figura como candidato presidencial. Ya haciendo pactos con el MBL y acumulando mucha fuerza política en Cochabamba, ya que 4 gestiones de alcalde no son en vano, ese entonces lo pusieron a dedo a Manfred, no fue ganando elecciones, lo pusieron a dedo
Y se vio el compromiso que tenía la gestión pública, se vio la seriedad en tiempos de crisis que asomaban a Cochabamba. Y eso fue que vaya generando cierto respeto y vaya acumulando cierto poder político, por así decirlo, en Cochabamba. Pues el 2002 lo anuncian como presidente. Se presenta como candidato presidencial por parte de NFR, esa agrupación que crea junto con las personas afines al MBL que lo pusieron a la alcaldía varias veces. El 2002 lo presentan a una elección donde él sale tercero. Esa elección, Gonzalo Sánchez de Lozada, como ya lo habíamos visto en el video de Tuto, sale primero y es presidente de Bolivia. Pues gana Sánchez de Lozada la elección y sale segundo Juan Evo Morales Ayma. Y de tercer lugar sale Manfred Reyes Villa, solo con 700 votos por detrás de Evo. Esta parte de la historia tiene muchos enredos. Existieron varias acusaciones de un proceso de conteo de votos muy cuestionable. Existieron acusaciones de que se cortó la luz en pleno conteo. Es algo que podemos decir que pasó también en Bolivia en tiempos actuales, en la última elección en la que se presentó Evo Morales. Pues Manfred decía que le jugaron sucio. Es importante decir que Manfred recibió una gran campaña de desprestigio por parte del entrante gobierno en ese entonces, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se podría decir que Gonzalo Sánchez de Lozada veía un potente rival político en Manfred debido a la gran popularidad que este tuvo y empezó a desprestigiarlo con campañas fuera de lugar, algunas que sí iban y otras que no. Recordemos que Manfred igual es responsable de algo que se llamó como la Guerra del Agua, uno de los responsables, se podría decir, que porque él fue alcalde de Cochabamba en ese entonces, en el gobierno de el general Banzer, Evo Morales Ayma. Empezaron a inflar su nombre y con estas acusaciones de idas y venidas, Manfred llegó al tercer puesto. Cuestionable, pues él dice que muchas veces le habían robado esta elección, que él debería haber sido presidente en esos comicios. Hay una película muy detallada de todo lo que pasó en esa época electoral boliviana que se llama Our Brand is Crisis. Perdón mi inglés. Pues ahí se ve mucho de toda la guerra sucia que le hicieron a Manfred en ese entonces. De todos modos, las cartas de la historia le darían una nueva oportunidad para estar en su auge político. Pues el 2005 gana la prefectura, lo que ahora se le dice gobernación. Y como ya vimos, el 2006 Evo Morales asume la presidencia. Entonces estamos en un contexto de Manfred prefecto y Evo Morales presidente. Después de bastante tiempo de inestabilidad social, el MAS de Evo Morales enterró a los viejos partidos políticos, que tenían a referentes ya desgastados. Veíamos que la antigua política ya no era vista con buenos ojos, los partidos tradicionales ya no eran confiables a los ciudadanos, ya no eran confiables a los campesinos, ya no era confiable a una Bolivia. Y en ese contexto aparece Evo Morales con una idea de cambio. Pues el MAS llegó con una consigna de refundar el país por un Estado plural. El compromiso imperativo con el que Morales entró a la presidencia con sectores sociales, campesinos e indígenas era para reconstruir el país y formar lo que ahora conocemos como el Estado plurinacional. Como vimos ya en el capítulo de Tuto, el masismo presentó ciertas reformas a la Constitución, presionó para realizar una asamblea constitucional y para poder refundar el país, que era el objetivo principal de la primera gestión del movimiento socialismo. Es un poco curioso, ya que hay ciertas figuras políticas en esta parte de la historia que aún están en la actualidad y van a tener su desenlace este agosto en los comicios. Pues también es parte de la historia de Branco, ya que al haber una asamblea constituyente y al Evo Morales con su partido ser tan hegemónico, no existía una oposición tal más que los prefectos y más que los cívicos. Es aquí donde se cruzan varias de las historias de políticos de ahora, tal sea como Branco, tal sea como Manfred, tal sea como Evo, incluso Tuto, porque recordemos que él era el principal opositor en esa gestión. Pues ya como habíamos visto, el MAS enterró a los partidos tradicionales.
Entonces la principal oposición no se volvieron referentes de un partido, no se volvieron personas que estaban inscritos a los partidos políticos como era antes. La principal oposición se volvieron los prefectos entrantes. Vamos a recalcar a la Media Luna, que es un grupo de gobernadores de ese entonces que se reunieron para hacerle un contrapeso al movimiento al socialismo. Estos llevaron adelante procesos autonómicos y es ahí donde nuestro personaje de hoy entra en escena, Manfred Reyes Vila. Manfred entró a este grupo debido a la gran cacería política que el movimiento al socialismo estaba haciendo. El movimiento al socialismo no quería ser hegemónico solo en lo político, también quería ser el único partido que esté sin oposición real hacia ellos. Pues como habíamos dicho, Reyes ganó la gobernación, la prefectura de ese entonces, y 2 años después, ya con Evo Morales en el poder, se desató de las cacerías más grandes políticamente hablando a los opositores. Pues el movimiento socialismo, empedernido y atrevido como siempre ha sido, trata de dar con los líderes más notables en ese entonces, y es ahí donde la Media Luna aparece. La Media Luna conformada por Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Pues veamos el contexto de Evo Morales acá. Ya vemos que Bolivia desde el 2006 hasta el 2008 ha estado en una crisis, por así decirlo, ya que hay 2 grupos enfrentados: los cívicos y gobernadores que pertenecen a los de la Media Luna y el gobierno oficialista de Evo Morales. Evo Morales salía de un contexto sindical y cocalero, donde él era dueño y señor de las 6 federaciones del trópico. Y pues al llegar a la presidencia él encuentra una Bolivia bastante vulnerable para la ruptura, que más adelante veremos que va a ser la ruptura entre campo y ciudad, entre esta Media Luna conformada por cívicos ciudadanos contra el gobierno afín al pluralismo, afín al campesinado. Y bueno, en este contexto, Evo ve en Manfred a un rival político bastante fuerte, ya que recordemos que Manfred ganó la gobernación de Cochabamba. ¿Y dónde quedaba el fortín político o el búnker político, por así decirlo, de Evo Morales? Quedaba en el trópico. Entonces, ¿cómo tu enemigo pueda ganar unas elecciones en tu casa? Y es por eso de donde se engendra el odio y la rabia de Evo Morales hacia Manfred. Así llegamos a 2008, el último año de Manfred en el poder de gobernador del departamento de Cochabamba. Y en este año, especialmente abrumador para Cochabamba, existe el llamado Enero Negro. El 11 de enero, grupos afines de Evo Morales fueron a quemar la prefectura. Pedían la renuncia inmediata de Manfred y sus medidas de presión eran los bloqueos de carreteras para toda Cochabamba. Existió la llamada pelea campo-ciudad. Los que pedían la renuncia de Manfred era gente llevada desde el trópico, era afín a Evo Morales y causaron bastante terror a la ciudadanía cochabambina. Fueron varios los días que estuvo bloqueado el departamento, la ciudad, y poco a poco se fue generando una fricción entre el campo y la ciudad. Pues ingresaron estos manifestantes con violencia y los ciudadanos respondieron con más violencia. El pueblo cochabambino se enfrentó directamente. Como de película decir que el 11 de enero los grupos afines a Morales fueron a quemar la prefectura y Manfred tiene que escapar. Estaban ya en llamas y dice que él tuvo que escapar disfrazado de bombero para que nadie le haga nada. Es una parte pero muy desgarradora para la patria, ya que desde ese momento se pudo ver una enemistad lamentable entre el campo y la ciudad. Los grupos sociales que iban en contra de los movimientos cívicos que se formaban en las ciudades, como ya lo habíamos dicho, por la Media Luna, iban con fuertes alegatos de racismo y discriminación hacia ellos, y la gente de la ciudad, como es en el caso de Cochabamba, también respondía con fuerza. Entonces me imagino que tanto la Media Luna como Manfred y como Evo podían avisorar que la patria estaba totalmente dividida. Hubo una ruptura general en lo que fue Bolivia entre campo y ciudad. Todavía hasta este entonces creo que no existe una verdadera reconciliación por parte de los hermanos.
porque eso es lo que somos, hermanos. El reconciliar no solo es perdonar, también es aceptar. Y me imagino a Manfred, bueno, escapando de Bolivia con una fuerte indignación por todo lo que pasaba. Manfred y demasiados líderes, además de algo que creo que todos reclamamos al movimiento socialismo, es la división que hubo, el odio engendrado por parte de ciertos grupos hacia otros ciertos grupos. Y lo que se tiene que hacer ahora es esperar una reconciliación y una verdadera unidad, porque si andamos en ruptura, la patria nunca va a ser grande. Pues el 10 de febrero del 2008, Manfred deja la prefectura de Cochabamba para buscar refugio en los Estados Unidos y prácticamente se exilia. Él diciendo que había una persecución política por parte de él y viendo también que arrestaron a Leopoldo Fernández, un líder también de la Media Luna que era parte esencial de este grupo, gobernador de Pando. Y es una historia un poco trágica porque a Leopoldo Fernández no le hicieron el debido control judicial, se podría decir. Lo acusaron de una masacre, la famosa masacre del Porvenir, donde varios interculturales fueron a pedir igual la renuncia de Leopoldo y murieron en el acto. Pues se va al exilio a los Estados Unidos y desde afuera lanza una candidatura a presidente junto a Leopoldo Fernández, aquel perseguido político que llegó a estar en la cárcel en el 2009. Alcanza casi un 30%. Y él tenía un discurso de unidad. Aquí siento que Manfred agarra hoy en día su candidatura con este discurso, porque él lanza la unidad del pueblo, diciendo que no se va a unir a ningún otro bloque opositor. Pues en su primera candidatura él lanza igual este sentimiento patrio de unidad, de somos uno, y también lanza un discurso, una narrativa de autonomía en una sola patria. Algo que no caló, pues el movimiento al socialismo, como ya lo habíamos dicho con Tuto y ahora lo decimos con Manfred, el movimiento al socialismo es un partido que ha sido totalmente hegemónico, políticamente hablando, que ha ido superando a cualquier opositor posible debido a las prácticas económicas que se han ido cultivando en Bolivia. Se ataca a Manfred diciendo que se fue al exilio no por una persecución política en sí, sino por todo el patrimonio y la no rendición de cuentas que Manfred daba en sus ya bastantes gestiones como servidor público. Hay que admitir que llegó a ser capitán, después fue empresario, creo que trabajó en bienes raíces y se le acusa un poco de sacar favoritismo, de sacar tajada, estando ya como alcalde, como gobernador, de tener un gran capital económico. Se le ataca más que nada por haberse aprovechado un poco del Estado. Manfred dejó la alcaldía para empezar con fuerza su candidatura hoy en día, aprovechando el buen recibimiento de su gestión y la gran popularidad, haciendo a una ciudad central como Cochabamba una de las más visitadas y de las más acogedoras. Fue condecorado como el mejor alcalde de Bolivia, haciendo sede a Cochabamba de varios eventos nacionales. También se puede alcanzar en varios estudios que Cochabamba fue el departamento con mayor crecimiento del PIB a nivel nacional. ¿Y qué más podemos decir del Manfred ahora? Alguien querido por la gestión que hizo, alguien que ya tiene bastante trayectoria, alguien que tiene experiencia y la gente ve con buenos ojos esa sensación de experiencia que tiene en él, y un cochabambino de oro, como ya lo dijimos, alguien muy querido en Cochabamba. Es un showman, es una persona que le encanta el reflector, que le encanta la cámara. Al principio dijimos que su partido, la primera agrupación política que él formó, por así decirlo, era NFR, Nueva Fuerza Republicana. Y ahí vemos un poco sus aires de siempre querer tener la luz a él, siempre querer tenerlo como referente a él. Un showman hecho y derecho, es alguien que busca la atención, que está para hablar, para abrazar a la gente, es tener relación con las diferentes personas. Muy diferente a Tuto, la verdad. A Tuto creo que como vimos en el anterior video, es un tecnócrata, está para decirte los problemas técnicos, pero no lo veo como un político audaz de poder encajar en diferentes grupos y estar ahí siempre con la gente. Mientras Manfred, se nota que a Manfred le gusta ir pasearse por los mercados, preguntar, hablar, y la gente se siente cómoda con esos aspectos de un gobernador. Prácticamente en Manes fue cuando él dijo,
más de 20,000 personas. Es alguien que sí te acoge con una sonrisa, con una bienvenida. Es un showman. Showman es la palabra, hecho y derecho. ¿Qué más decir del Manfred ahora? Pues hace una alianza con el pueblo, donde reunió supuestamente a 40,000 personas en el Félix Capriles. Pues es ese liderazgo más la gobernabilidad que pudo alcanzar en la alcaldía y más la buena organización estructural que tiene desde la alcaldía, que le dio una base sólida de fieles seguidores, que le dio una base sólida para poder llegar a diferentes otras ciudades. Pues estando en la alcaldía él aprovechó aglutinar y poder organizar a su gente orgánicamente para poder empezar muy seriamente una campaña política. Algo que Tuto, algo que los demás opositores no pudieron hacer. Como dijimos en el anterior video de Tuto, Manfred fue protagonista de la llamada Guerra del Agua, pues él fue alcalde y dejó vía libre a la privatización de algo tan importante como fue el agua. Algo que rescatar también de su periodo autonomista, él entrando a la media luna, fue que tuvo tintes de separatista del Estado. Hay un video muy famoso en el que Manfred dice: adelante Santa Cruz con su independencia. No sé si las palabras no le ayudaron en ese entonces, pero le dio muy mala fama de llevar la causa autonómica y noble de Santa Cruz a una causa separatista e independentista de Bolivia. Y algo que yo puedo decir es que, analizando la vida de Manfred, fue un camaleón político. ¿A qué me refiero con esto? Que no le daba miedo pactar con otras personas. El mismo Manfred que dijo que le hicieron fraude y que le robaron la elección del 2002 es el mismo Manfred que después pactó con el ganador, que fue Gonzalo Sánchez de Lozada, pidiendo que varios de su círculo entren a los ejes del poder del gobierno entrante. Este punto es un poco discutido porque podríamos decir igual que Manfred puede estar en negociaciones con el gobierno actual, y es algo de lo que se le critica mucho, ya que no solo por la fácil recolección de firmas y la generación de su partido político fue cuestionable, ya que para crear tu partido político el Estado te pone muchísimas trabas, pero a Manfred parece que le dieron el regalo de que le sea muy fácil. También porque la gente lo tacha de que ya transó con el gobierno y por eso Manfred ya no tiene cargos en su contra. Él lo ha ido desmintiendo bastante porque los cargos de los que se le estaba acusando, la CIDH, la Corte de Derechos Humanos, ya dio a favor de él. Pero como que esa narrativa no cala tan fuerte, no cala, hay algo que no está bien, ya que tienes a un gobernador, Luis Fernando Camacho, que el gobierno tan vilmente, por así decirlo, lo encarceló y lo enjuició en tiempo récord, y viendo en Manfred tal vez un rival político de semejante talla, no activen ciertos procesos en contra de él, es un poco discutible. Otra cosa mala que yo veo es que es un político de la vieja. Ya son 5 gestiones de alcalde que tiene de Cochabamba y una de gobernador. Siento que el prospecto de Manfred solo queda en Manfred, solo queda en él. No hay algo más allá, políticamente hablando, de Manfred en su pensamiento. Es como si Manfred deja de postularse, su agrupación ya no existe. Manfred es, como ya lo habíamos dicho antes, el showman, el que necesita el reflector. Y ya va bastante tiempo que va con esa estrategia de él inflar su personaje para adquirir adeptos. Algo que he criticado bastante es que no entiendo mucho su plan económico, su plan político, su plan social, porque él acusa bastante al gobierno de ser un capitalismo de Estado, pero Manfred, ¿qué plan tiene? ¿Acaso él está buscando un capitalismo menos de Estado o un liberalismo estatal? Porque con todo lo que él plantea, con todo lo que él dice, él busca prácticamente que el Estado siga teniendo control de las cosas. Él busca una economía extractivista. Él piensa que todavía nos quedan muchos años más de gas
cree que el boom del litio nos va a hacer millonarios a todos de la noche a la mañana. Y ya vimos que esto del depender tanto de un recurso natural y que ese recurso natural dependa, esta materia prima, dígase, o recurso natural, dependa tan del mercado extranjero, de la economía extranjera, nos ha llevado a la crisis que hoy estamos, donde prácticamente dependemos de un solo activo, por así decirlo. Manfred es un lobo político. Manfred ha sabido moverse en la política, ha sabido, bueno, teniendo la ventaja de tener cuotas de poder desde ya muy joven, ha sabido moverse como un político y ha sabido pactar, como ya lo habíamos dicho, con Sánchez de Lozada y con varios otros personajes para lograr tener esa figura de político. No ha sido alguien que ha llegado con una idea objetiva y ha podido generar esa idea en el camino. Me refiero a que Manfred ha ido pactando poco a poco. Hay algo que yo cuestiono bastante en Manfred, y que es que ¿será que por fin Manfred le da lugar a Santa Cruz? Pues yo creo que él tiene que entender que Santa Cruz no solo va a ser el eje económico, también tiene que ser el eje político. Su vocero un día dijo que Santa Cruz era una tierra de kunumis y que prácticamente solo servían de ministros, pero yo creo que eso le ha bajado bastantes puntos a Manfred en Santa Cruz, pero ahora tiene la oportunidad de mostrar que Santa Cruz puede ser y tiene que ser el motor político y el motor económico de Bolivia. Si el modelo que tanto Manfred como Tuto, como bastantes otros opositores critican al movimiento del socialismo que han mandado al centralismo, ¿por qué otro modelo lo cambiarían? ¿Por uno más autonómico? ¿Uno que dé más capacidad de maniobra a los gobiernos? Yo creo que en Santa Cruz está la respuesta, y no sé si Manfred entienda eso o siga con la vieja política administrativa de antes. Tiene una figura de saber administrar bien, sabe administrar bien una alcaldía, sabe administrar bien un departamento, es muy querido en su querida Cochabamba. Él dio bastantes declaraciones interesantes sobre que quiere hacer de Bolivia una nueva Dubái. Para mí eso es prácticamente seguir siendo extractivista y, como ya habíamos dicho, en lo malo de Manfred, depender de recursos prácticamente. No tiene esa faceta de liberar mercados, creo que va más a un estatista. Sí, creo que Manfred va más a lo estatista que a lo liberal. Él dice que va a traer nuevos mercados, que va a traer nuevas inversiones. No he visto ninguna entrevista que diga cómo lo va a hacer. Él dice que tiene contactos afuera, pero la mayor forma de traer inversión y de traer más dinero a Bolivia prácticamente es dando libertades a los empresarios que quieran venir acá. Y otra propuesta que él tiene es una libre importación de carburantes. Debatible. El MAS intentó eso. No, creo que no hay una empresa que esté trayendo carburantes, díganme si me equivoco. Y prácticamente es alguien que es un buen gestor público a los ojos de la mayoría. Es alguien que puede tener en tiempos de crisis como la solución, alguien experimentado que puede sacarnos de este conflicto. Es un poco curioso porque prácticamente la mayor parte de los diputados de Comunidad Ciudadana, cuando Manfred empezó a entrar en la escena política, se separaron de Carlos Mesa y fueron a unirse a Manfred. Entonces ahí se ve un poco el arrastre y la fuerza política que este señor puede tener. Y yo pondría eso en algo bueno, porque tienes que tener fuerza política, tienes que tener músculo. Cuando algo que él hizo bien fue llevar a tanta gente al Félix Capriles. Eso se muestra políticamente muy robusto a Manfred, y lo ves en las encuestas, porque oscila entre un 10 y 15% siendo el primero en la oposición prácticamente. Pues Manfred necesita ese respaldo de la gente para que si algún día él es gobierno, pueda poder gobernar bien, porque como ya lo habíamos dicho bastante en este canal, el que entre al gobierno debe saber que su primer opositor va a ser el movimiento al socialismo, de la levista, de la larcista o de una ala combinada. El primer opositor va a ser el movimiento al socialismo, y ellos sí saben cómo arruinar los planes, cómo no dar gobernabilidad a los políticos. Un líder en tiempos de crisis es algo apreciado por la gente.
un líder que va arrastrando, que sabe formar, que sabe estructurar, es alguien que te da confianza. Pero yo me pregunto, ¿tendrá las soluciones que se necesitan? ¿O este manfredismo, por así decirlo, solo se basa en un caudillo fuerte, en un nombre fuerte? No me queda muy en claro el plan de gobierno que pueda tener, pero sí entiendo que tal vez sus capacidades de gestión le dan un aval para ser un hombre que realmente tome fuerza como próximo presidente de la nación. Ya lo habíamos dicho, es un showman. Lo más probable es que llegue a Madness a gritar EO y decir que Bolivia, que Cochabamba los acoge a todos los que llegan. Seguramente va a estar en el corso de corsos, porque es así, el señor es un showman, le gusta aparecer, le gusta el reflector, y es algo muy apreciado en los políticos, que tienen ese carisma, esa chispa. Y pues es el opositor que llegó más organizado, como lo había dicho antes, y con más credibilidad de todos por el respaldo administrativo y el respaldo burocrático que tenía desde la alcaldía. Creo que fue el que despegó mejor que los otros opositores gracias a ese músculo administrativo bien estructurado que desde la alcaldía le dieron, y desde la buena gobernabilidad que estaba teniendo desde ahí, lo que le hizo un candidato muy serio. Creo que necesitamos a un Manfred más allá de su círculo cochabambino. Necesitamos un Manfred que vaya a ver realmente lo que está pasando en Tarija y Sucre, que para mí son los dos departamentos más olvidados. Él como alcalde, ¿qué podría dar a estos dos departamentos? Oruro también puede estar ahí. Necesitamos un Manfred que se desligue verdaderamente del movimiento al socialismo para que genuinamente sea un serio candidato opositor. Así que suscríbete, dale like y comparte, que se vienen cosas muy buenas. Esta ha sido Generación. Muchísimas gracias por estar. Hasta luego.